4:43 de la tarde, continuamos aquí con más de Noticias Globovisión Salud. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Rosana Palaz, ella es neumonólogo. Bienvenida, un gusto tenerla acá con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de las enfermedades que se adquieren al momento de que una persona tiene hábitos tabáquicos. Eso que pasa con nuestros pulmones, que pasa con nuestros bronquios cuando una persona fuma. Queremos que nos explique un poco sobre este hábito tabáquico y cómo afecta entonces a nuestro cuerpo y organismo. Ok. Primero, lo importante para poder entender el efecto del cigarrillo sobre la vía respiratoria superior e inferior y los pulmones es saber cómo están constituidos normalmente. Los pulmones primero tienen las vías respiratorias, que son los bronquios. Estos se dividen en múltiples ramificaciones y se van haciendo cada vez más pequeñas. Y luego, a la parte final, son los alvéolos, que es el tejido pulmonar. Entonces los bronquios son las vías respiratorias. Estos conducen el aire que inhalamos, lo llevan hacia la parte más profunda de los pulmones, donde están los alvéolos, que son como unas capas, unas membranitas, donde se hace el intercambio gaseoso con el ambiente. Es decir, nuestro cuerpo capta el oxígeno del aire y botamos el dióxido de carbono. Y la intención final de esto es llevar ese oxígeno a la sangre para que todas las células del cuerpo lo reciban y se pueda hacer la respiración a nivel celular. Muy bien, en este caso ya tenemos entendidos entonces sobre este proceso respiratorio y la parte del aparato respiratorio que interviene y estos órganos que suceden. Esas personas entonces que tienen el hábito tabáquico, que fuman, ¿qué pasa con esto? ¿Cuáles son las sustancias que afectan al pulmón? Bueno, los cigarrillos tienen múltiples sustancias que son tóxicas para el organismo. Una de ellas ya se encuentran en el cigarro al momento de inhalarse y otras se producen en el organismo después de haber inhalado los diferentes químicos que hay y haberse realizado ciertos procesos químicos en el cuerpo. De las sustancias más importantes está la nicotina, que es la principal responsable de producir la adicción al cigarrillo. Y además produce múltiples efectos tanto en cerebro, pulmones, riñones, hígado y en la parte vascular a nivel del cuerpo en general. Además de esto está el monóxido de carbono, que él interfiere en el transporte de oxígeno que te comenté, tan importante al pasar a la sangre, terminar de llevarlo a las células. El monóxido de carbono interfiere en este traslado del oxígeno y entonces impide que las células puedan captar el oxígeno y respirar. Y además de que es tóxico también de manera directa en los tejidos. Por supuesto están las sustancias cancerígenas que producen cáncer no solo a nivel de pulmón, sino en el resto del organismo. Pueden producir tumores con células malignas, que es lo que es el cáncer, bien sea de forma directa o por procesos secundarios al producir otras sustancias cancerígenas en el cuerpo. Hay gases irritantes que impiden que a nivel de los bronquios se produzca la movilización del moco que normalmente está allí a través de unos pelitos muy pequeñitos que se llaman cilios. Ellos mueven y corren las sustancias que inhalamos que no son apropiadas, ellas quedan allí, el cuerpo las arrastra y las elimina a través del moco. Pero los gases irritantes y otras sustancias impiden que estos pelitos se muevan y se acumula tanto la flema como muchas sustancias tóxicas y contaminantes. Y bueno, hay muchas más sustancias, pero al final el efecto puede ser en los bronquios principalmente, produciendo aumento del grosor de su pared y aumento de la producción de moco, de flema. Entonces, si antes un paciente respiraba por un espacio así, el aire pasaba por un espacio más grande, al engrosarse la pared y aumentar el moco, este espacio se hace más pequeño y entonces hay una estrechez, una obstrucción del flujo aéreo. Y a nivel distal, que es donde están los alvéolos, que se produce intercambio gaseoso, se produce destrucción de los mismos. Yo siempre le digo a los pacientes que los pulmones son como una esponja que tiene muchos huequitos pequeñitos, pero cuando hay destrucción, que es lo que se llama el enfisema, esos huecos se agrandan como si fuera un queso blanco, y los huecos son grandes y esas zonas quedan imposibilitadas para realizar su función. Y precisamente también se desencadenan algunas de las enfermedades a consecuencia del consumo de tabaco, las enfermedades tabáquicas. En este caso, ¿cuáles son las más frecuentes? ¿Cómo se clasificarían estas? Ok, bueno, de las enfermedades pulmonares secundarias del tabaco, las más importantes son la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema pulmonar, que generalmente viene junto con la EPOC, pero no siempre, y el cáncer de pulmón. La EPOC y el cáncer de pulmón ocupan lugares muy importantes de mortalidad a nivel mundial. La EPOC es la cuarta causa de muerte a nivel mundial y se estima que pase a ser la tercera.
Y el cáncer de pulmón es una de las principales causas de cáncer, tanto en hombres como mujeres. Se encuentra entre los primeros lugares, en hombres después de próstata y en mujeres después de cáncer de mama y de cuello uterino. ¿Cómo sería el EPOC en nuestro cuerpo? ¿Cómo se puede diagnosticar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se siente el paciente? ¿Cuáles son esos síntomas que pueden ser de alarma y alerta para ellos? Ok, en la EPOC se produce daño principalmente a nivel de los bronquios, lo que te comenté, de que se estrecha el espacio por el que pasa el aire. Entonces, el paciente va a presentar cansancio, que es lo que se llama disnea médicamente, que va a ser progresivo. En las etapas más iniciales, el paciente se va a cansar haciendo solo actividades de gran esfuerzo, como subir escaleras, y a medida que va avanzando la enfermedad, va a sentir más limitación o falta de aire al hacer actividades más pequeñas. Asimismo, va a haber tos, generalmente acompañada con expectoración blanquecina o flema blanca. No necesariamente van la disnea y la tos todo el tiempo juntos, pero son los principales síntomas de la EPOC. ¿Cómo se trata el EPOC? Ok, para completarte la pregunta previa, la sospecha se hace, además de por los síntomas, en las rayos X de tórax se ven ciertos cambios que sugieren que el paciente pueda presentar EPOC, pero el diagnóstico es indispensable con un estudio que se llama espirometría, que se hace soplando por un dispositivo y ahí te dice qué tan obstruidos están los bronquios. La EPOC se trata con inhaladores y es una enfermedad que no tiene cura, ninguna de las 3 enfermedades que mencioné tiene cura, son enfermedades crónicas, ameritan tratamiento permanente y dependiendo de la gravedad de la enfermedad se puede necesitar 1, 2, 3 o más fármacos, principalmente inhalados. Y principalmente dejar el consumo del tabaco. Por supuesto, en todas estas enfermedades lo primordial es dejar el tabaquismo. Estos daños producidos en el pulmón por el cigarro no se curan. No son reversibles. No son reversibles, pero dejando de fumar y cambiando los hábitos de vida, se detiene el daño para que no siga progresando y dando el tratamiento adecuado se puede detener la enfermedad para evitar los estadios más severos. Muy bien, nos corresponde realizar nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Estamos conversando con la doctora Roxana Palaz. Ella es neumonólogo y nos está hablando de las enfermedades que se adquieren con el consumo del tabaco, esas enfermedades secundarias a causa del tabaquismo. 4:50 minutos de la tarde, ya regresamos con más. Recuerde que nos puede preguntar a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Son las 4:52 minutos de la tarde. Nosotros continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. Seguimos conversando con la neumonólogo Roxana Palaz. Ella nos explicaba en la parte anterior que existen enfermedades principales que se desencadenan con el consumo del tabaco. Hablábamos en la parte anterior del EPOC, pero también nos corresponde hablar del efisema pulmonar y que queremos que sea usted el que nos explique un poco más sobre eso. Ok, el enfisema pulmonar es ese daño que ocurre en la parte más distal de los pulmones, donde se realiza el intercambio gaseoso, que es donde se produce destrucción y se daña la arquitectura del pulmón. Entonces allí no se puede hacer bien el intercambio de oxígeno. Generalmente los pacientes con EPOC tienen enfisema pulmonar, pero no siempre los pacientes con enfisema tienen obstrucción bronquial que diagnostica el EPOC. Entonces hay pacientes que solo tienen daño a nivel alveolar, solamente enfisema pulmonar. Los síntomas principalmente es la disnea, la falta de aire, el cansancio al realizar sus actividades. Pudiese haber tos, pero no es esa tos con esa flema, esa expectoración abundante como en el EPOC. ¿Se afecta la oxigenación de esta persona? Sí, por supuesto. En las etapas iniciales la persona no lo va a sentir, se va a cansar, pero el oxígeno en la sangre todavía va a compensar. Pero mientras más daño alveolar hay, más destrucción hay, el oxígeno en la sangre disminuye y estos pacientes pueden, en estadios más avanzados, requerir usar oxígeno en la casa, con concentrador de oxígeno o en la calle con bombona de oxígeno. Al igual los pacientes con EPOC, también en estadios avanzados pueden necesitar usar oxígeno. En el caso del EPOC, usted nos indicaba que la espirometría y otros exámenes que se hacen de imágenes pueden ayudarlos a determinar que lo tienen. ¿Con el enfisema también es igual? Ok, el enfisema es básicamente diagnóstico por imagen. En las rayos X de tórax
se sugiere, hay algo que te hace pensar que el paciente tiene enfisema al ver signos de atrapamiento aéreo, lo que se llama, igual que en la EPOC se ve signos de atrapamiento aéreo, pulmones grandes y muy negritos. Pero para hacer el diagnóstico preciso es con una tomografía de tórax, en donde se evidencian las áreas de enfisema y la ubicación y la cantidad. En este caso también usted nombraba algo muy importante que es el cáncer de pulmón. Este cáncer que va a afectar este órgano principalmente, se llama cáncer de pulmón, pero se desarrolla con células cancerígenas. ¿Este cáncer puede ser benigno y maligno? No, maligno. Principalmente células malignas. Sí, células malignas y dentro de estas diferentes tipos, unas son más agresivas que otras, pero son tumores malignos. En este caso se trata con tratamientos específicos del cáncer. ¿Hay algo que se haga con este órgano para mejorar su función con el cáncer de pulmón? Ok, en los estadios iniciales se puede hacer cirugía, resecando la parte afectada del tumor, y si el resto del pulmón está sano, el paciente puede tener una sobrevida bastante buena. El problema con el cáncer de pulmón es que generalmente se diagnostica en estadios no operables. Entonces el paciente solamente puede recibir quimioterapia, en algunos casos radioterapia para algunas complicaciones fundamentalmente o dependiendo de la ubicación, pero es un cáncer no curable en la mayoría de los casos. ¿Por qué se hace un diagnóstico tan tardío? La persona no asiste normalmente al neumólogo. ¿Qué es lo que pasa? El paciente no le da importancia a los síntomas. Una tosecita puede ser cualquier cosa, puede ser ambiental, puede ser alergia, debe ser una gripe mal curada, y no le da importancia porque inicialmente los síntomas son tos. Más adelante, dependiendo de la ubicación del tumor, puede haber dolor en el tórax, pérdida de peso, y el paciente no le da importancia, y cuando ya por fin va a chequearse, tiene una lesión grande allí. Y en algunos casos, cuando la lesión está más pequeña, según la ubicación donde esté, a veces no da síntomas en estadios iniciales. Entonces el paciente no cree que tiene nada, las personas no están acostumbradas a hacerse un chequeo anual con rayos X de tórax, entonces no se ven las lesiones y por eso generalmente se consiguen estadios avanzados. Cuando tenemos una tos prolongada, ¿cuánto tiempo debemos alertarnos o alarmarnos? Es decir, ¿debo ir al médico? ¿No es normal que tenga tantos días tos, por ejemplo? Bueno, no solo de estas enfermedades que estamos conversando, se usa como punto de corte, puede orientar bastante 15 días. Para 15 días, más de 15 días con tos productiva, puede hablar de ciertas enfermedades infecciosas, por ejemplo, tuberculosis, pero también puede generarse otros síntomas que puedan alertar entonces al paciente. Pero también puede estar, asociado a otras enfermedades también, como el EPOC, el cáncer. Entonces, más de 15 días, un mes con una tos persistente, hay que evaluar no solo por el neumonólogo, sino también por un otorrinolaringólogo. Muy bien, en este caso también recomendaciones que usted nos pueda aportar para finalizar. Ok, bueno, en principio nunca es tarde para dejar de fumar y nunca va a ser una mala decisión dejar de fumar. Como ya comenté, el daño causado por el pulmón es irreparable y es acumulativo. Mientras más se fume, más riesgo hay de desarrollar enfermedades. Mientras más temprano se deje de fumar, es más provechoso para el organismo porque el daño ya no progresa, o si no hay todavía daño, no se establece. Las personas que tengan tos crónica, como comentaste, que se chequeen por neumonólogo y otorrinolaringólogo, y que nunca den poca importancia a de repente el cansancio al realizar actividades diarias o al presentar molestias en el pecho o cualquier otro síntoma extraño. Hemos llegado al final, pero ¿a través de qué redes sociales la pueden conseguir? Ok, a través de mi cuenta en Twitter, @neumorosana, con S, me pueden conseguir, y yo trabajo en servicios respiratorios K26 en San Bernardino, la avenida Erazo, y en mi cuenta en Twitter se encuentran los teléfonos para el que desee concertar alguna cita. Agradecemos su presencia aquí el día de hoy, agradecemos esas recomendaciones, y el mensaje que pues estamos dando el día de hoy es evitar el hábito tabáquico. Lo que desencadena son enfermedades no solamente en el tracto respiratorio, sino también en todo nuestro cuerpo. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. También me puede conseguir por mi cuenta de Instagram como @DanielaJSalas, y ver la entrevista nuevamente en www.globovision.com en la sección de salud. Será hasta una próxima oportunidad.